cómo hacer entendible los dilemas éticos, morales, cómo saber pasar por Aristóteles, Kant, John Stuart Mill sin morir en el intento. Ese va a ser el episodio de hoy día. Vamos a hablar de un tema súper profundo que es la ética, la moral, desde una perspectiva que lo hace entretenido, lo hace abordable y que realmente nos gustó mucho. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es How to be Perfect. O ¿Cómo ser perfecto? O una mala traducción en realidad, porque es como cómo ser una buena persona. sí, pero de nuestro amigo Michael Schur, quien es muy famoso porque antes de escribir este libro era el guionista de una serie que se llama, de hecho sale en la portada del libro, sí, The Good Place, que es una serie que... ¿En qué año salió? salió del 2016 al 2020. Son 4 temporadas, 10 capítulos cada uno. Me encanta. Muy buena, que es una sitcom donde dentro de varias cosas se habla de temas morales, éticos. Y este libro en particular nos va a contar, a la luz de varios como casos de entretenido, cuáles son las grandes filosofías éticas del occidente, qué dice cada una y cómo las podemos usar nosotros en nuestra vida. Sí. ¿Cómo puedes vivir una vida moral? Entonces, ¿no te acuerdas cómo fue que llegaste a este libro? No sé cómo llegué a este libro. O sea, lo vi en algún lado como un top, porque alguien lo había recomendado, pero es raro encontrar un libro de ética entretenido. Sí, o sea, la palabra en sí suena, o sea, el tema es como, esto va a ser denso. Es denso, es profundo y que sea como chistoso hablar de ética es muy extraño. Sí, sí, pero creo que es un poco la gracia que el escritor efectivamente escribió toda una serie sobre filosofía moral para hacer una sitcom. Entonces se siente un poco que él aprendió harto, está transmitiendo lo que aprendió, entonces no se pone como un experto en el tema, sino como un divulgador, me da la impresión. Y nunca me dio la impresión de que estaba siendo como autoritario con el tema, ni nada. Siempre se sentía como liviano, como gente, estas son cosas que yo aprendí, vengan a aprenderlas conmigo. Sí. Ahora, creo que sería importante decirle a todos los que nos están escuchando, sobre todo, de qué vamos a hablar. Porque de qué vamos a hablar creo que habla muy bien de este libro. Porque cómo ser perfecto creo que Sí. no es la pregunta que realmente me responde el libro. Porque lo que en realidad nos dice es como, ¿cómo puedes ser una buena persona? Sí, sí. De hecho, o sea, me hace sentido el nombre del libro un poco, pero igual cuando me lo dijiste, yo no pensé inmediatamente como, es un libro de filosofía moral, claramente. No, por ningún lado. Si hubiese sido como, ¿cómo ser una buena persona? Perfecto, ahora entiendo lo que voy. Pero cómo Claro. ser perfecto para mí tenía otra connotación. Sí, pensé que voy a ser como un libro como con un poco de autoconciencia de productividad o cosas por el estilo. Sí, nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, este libro, lo que encontramos entretenido, como dice Pedro, es que es un libro que viene desde una persona que es un guionista de una sitcom, pero que a la vez, para poder hacer esa serie, tuvo que estudiar mucho de filosofía, mucho de ética, y básicamente es muy parecido y me recuerda mucho el libro de Justice que leímos de Michael Sandel, Sí, de vamos a través de distintos ejemplos o casos ir exponiendo qué pensaban los grandes pensadores de la filosofía ética o la moral de los últimos, no sé, 2500 años en el occidente. sí, Creo que eso es interesante. Él dice desde ya que esto es occidental, sí. porque no incluyen en ningún lado lo que es la filosofía ética de los orientales. Sí, Pero hace algunas alusiones, pero él dice, ok, la primera parte va a ser una introducción a los 3 pilares éticos de Occidente. Desde Aristóteles, que tenía más que pilares, las tres corrientes de Sí, filosofía las 3 ética. corrientes de filosofía como que parten con Aristóteles, que eh, yo traté de mostrar The Good Place. Trata de ver un par de capítulos más porque es una sitcom muy, muy buena. Eh, y uno de mis chistes favoritos ahí es cuando un personaje exasperado de que le están haciendo clases de ética dice como, oye, ¿quién es, ¿quién es Aristóteles y quién se tuvo que morir para dejar a este gallo encargado de la ética? El profesor lo mira así como, ¿todo serio? Platón. Platón se murió. ¿Y estaba Platón sentado? No, Platón apuntaba en el pizarrón, no estaba en ese lugar. Ah, ya. Bueno, el libro tiene hartas referencias a cosas que pasan en The Good Place, pero no encontré que spoileaba la serie. O sea, yo que lo vi como una persona que no quiere ver la serie, era autocontenido, Sí. era suficiente en sí mismo,
sí muy referencial todo el rato. Mira, en la serie me pasó esto, en la serie me pasó lo otro. Es que la serie hace mucho de crear casos hipotéticos para que los personajes como que los enfrenten y enfrenten temas como éticos. Ya. Pero al final del día es un libro de divulgación, comillas, filosófica moral. Sí. Sí, eso es. ¿Y te había tocado antes? Bueno, supongo que sí, a leer a Aristóteles, a Kant y el utilitarismo. En distintos contextos. Entonces fue bastante entretenido leerlo todo como dentro del mismo encuadre. Porque, por ejemplo, cuando ahora en el colegio uno ve toda la historia como de los filósofos hasta, yo diría que en 1900, no nos tocó ver filosofía moderna, pero entonces veíamos como que la filosofía de los griegos, la filosofía medieval cristiana, la filosofía moderna. Entonces, claro, dentro de eso había visto a Aristóteles, había visto a Kant, habíamos visto utilitarismo, pero nunca todos puestos uno al lado de otros como estas son las tres corrientes principales sobre ética. Sí. Que a mí me pasó que en la universidad había un ramo, en el primer semestre, que se llamaba Fundamentos Filosóficos, que era un ramo que en el papel eran los cimientos teóricos y éticos del derecho, las leyes. Sin embargo, en la universidad en la cual yo estuve, eso se transformó realmente en una clase como de teología. Pero más allá de ese detalle, ahí me tocó revisitar muy brevemente, porque se había transformado en esto que yo te digo de teología, Sí. pero muy brevemente Aristóteles, muy brevemente la ética de Nicómaco y muy brevemente el tema de cómo Santo Tomás de Aquino tomó estas ideas de Aristóteles y las adaptó al cristianismo. Sí. Pero lamentablemente, yo me acuerdo patente, que se me ocurrió, tuve la pésima idea, de comentarle después de una clase al profesor como, oye, ¿y qué opina usted de Kant? Y como, bueno, los que vienen después de Santo Tomás de Aquino, que es medieval, ¿cachai? Claro. Y eso me costó muy caro. Me costó muy caro porque claramente el profesor era muy anticuado, muy retrógrado y lamentablemente O sea, me dejó... Como te decía, como, ¿para qué necesitas algo más allá de lo perfecto? No, ¿para quién está algo más allá de Santo Tomás de Aquino? Y era como, ya, está bien, es un filósofo santo muy interesante, pero han pasado 600 años, digamos. Hay gente que ha dicho otras cosas. Pero bueno. Bueno, el libro, de hecho, el autor dice específicamente, él quería que la serie de The Good Place fuera como agnóstica, entonces ignoró todo lo que es el pensamiento ético-moral teológico. Ya. Por eso es The Good Place. De hecho, hacen un chiste donde la protagonista pregunta como, ok, ¿quién tenía razón? Y él dice, mira, todos le achunten como al 5% de lo que es la vida después de la muerte. Excepto Greg, que un día comió hongos y le achuntó al 90% y tenía una foto de un gallo cualquiera en la pared. Entonces sí, el libro toca como más que nada temas agnósticos de filosofía, no toca temas como religiosos de filosofía moral. Lo que a mí me gusta bastante porque, no sé, lo siento que es un poco más, no sé si la palabra es difícil, pero me gusta más el hecho de que estamos reconociendo ok, nosotros estamos inventando las reglas. ¿Cómo las inventamos? Ahí te pusiste medio nihilista, pero existencialista Camus, pero está bien. Tuve eso en la universidad y creo que me afectó bastante. Puedo culpar a los franceses por muchas cosas. Ahora, lo que encuentro entretenido es, abordemos un poco el resumen y la conversación de hoy día a través de las preguntas que él hacía. Por ejemplo, en el capítulo 1 decía, ¿debería pegarle en el rostro a un amigo por ningún motivo, porque sí? Y a partir de eso decía, ya, tenemos una intuición de que pegarle a un amigo en la cara es una mala idea, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación de por qué no es bueno pegarle en la cara a las personas? Claro, que eso es lo que yo encuentro muy entretenido de este libro en particular y temas como de éticas que te dicen, mira, muchas veces estos son experimentos, ejercicios mentales que, o uno, tienen una respuesta bastante obvia como sí, es probablemente malo golpear a tu amigo en la cara por ninguna razón en particular, o no tienen una respuesta única, absoluta. Lo interesante es el por qué. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué llegamos a la conclusión? Sí.
Y a propósito de pegarle en la cara a los amigos, él nos cuenta la historia de la primera de estas corrientes éticas, que es la ética basada en las virtudes, que su padre fundador es Aristóteles. Claro. Y la lógica de que las buenas personas son aquellas que desarrollan virtudes. Esas virtudes llevan al ser humano hacia la felicidad, o en una traducción más extraña de la eudaimonia, y que está entre medio entre felicidad y florecimiento, ¿no es cierto? Sí. Y que la virtud no es en ningún sentido un extremo de hacer una u otra cosa, sino que es siempre un justo medio entre los dos puntos. Entonces, Claro. lo interesante de eso, que lamentablemente la traducción del justo medio de la golden mean en inglés no es tan buena, justo en eso dice, oye, está bien, golpear a una persona no está bien, y sobre todo golpear a un amigo por ningún motivo, pero no está bien porque no es representativo de una virtud y está claramente en uno de los extremos de un vicio. comportamiento. Y el vicio sería La ira, la impulsividad. Y ahí te da, ok, esta es la justificación por la cual yo estoy diciendo que no debería golpear a la gente en la cara. Sí. Lo que encuentro interesante del ejercicio, no sé si te pasó lo mismo, que muchas veces en la vida nos vienen preguntas de este tipo, de las cuales tenemos como respuestas medias intuitivas, desde lo que en Chile llamamos el guatómetro o desde el estómago, Claro. y pocas veces venimos con argumentos. Y cuando me leía este libro, me hizo ponerme un poquitito y darme cuenta de una cosa que estoy exigiéndole a mis alumnos en la universidad, pero muchas veces yo no hago. Por ejemplo, en clases, yo normalmente hago una dinámica que consiste en lo siguiente. Estoy pasando una materia, llego a un punto de la materia donde tengo que enseñar algo, y ese algo muchas veces, antes de decir qué opina la ley, la jurisprudencia, los pensadores sobre el respecto, digo, ¿Qué piensas? ¿qué opinan de esto? Y normalmente la gente me dice, mira, es que yo creo que sí, no, ¿por qué? Pero rara vez usan argumentación desde conocimientos previos. Es decir, te dicen, es malo pegarle al amigo en la cara porque yo creo que es malo. Claro. Pero yo creo que es malo no es un argumento en sí mismo. Entonces, yo les digo ya, pero ahora piensa como una persona que tiene que argumentar. Y ahí empiezan a sacarlo y ahí resuelvo el problema con los alumnos de, mira, los acercamientos de los distintos son estos. Y estas son las formas de resolver este tema. Claro. Entonces, ahora que ya tienes las herramientas, te vuelvo a preguntar. Ya, ¿qué opinas de esto? Mira, en realidad, según A, B, C, D, E, opino X, Y, Z. Pero este libro me mostró que muchas veces en lo, no sé, en lo cotidiano, no nos hacemos esa pregunta. No, es que es raro estar haciendo el cuestionamiento constante de todas las cosas. Por eso diría que muchos de los temas como de ética vienen cuando tú hablas de un dilema moral, donde tú dices como, la respuesta a esta pregunta no es tan clara. Entonces ahí es donde tú tienes que sentarte a pensar qué es lo que yo considero correcto de hacer. A mí me pasaba mucho hay muchos videojuegos que les gusta el tema de voy a poner una decisión ética, pero después tienen el tema de que hay una sistematización del sistema ético, donde tú puedes ser una buena o una mala persona. ¿Ya? Entonces te dan una respuesta de esto es lo que haría una buena persona, esto es lo que haría una mala persona. Y por eso muchas veces no funciona, porque la pregunta, en vez de no tener respuesta, tiene una respuesta. El juego te la da. A pesar de que a veces tú incluso podrías estar en desacuerdo con eso. Entonces, claro, en mi día a día, yo rara vez tengo que pensar como, no sé, en un juego que sí es bueno en este sentido, que es el Papers, Please, que trabajas en la aduana. Y tú apruebas o rechazas que alguien entre a un país. Entonces, a ti te pagan por aprobar gente que correctamente podía entrar. Y necesitas que te paguen para poder mantener a tu familia. Ahí tienes el incentivo a, ok, no importa quién sea, si puede pasar, tengo que dejarlo pasar. ¿Qué pasa cuando llega una persona y dice como, el que viene detrás mío, me está secuestrando y me está vendiendo a la prostitución? Lo dejo no pasar. Lo dejo no pasar. Y tú sabes que, ok, si es que no lo dejo pasar, y tú puedes dejar pasar como, porque tienes límite de tiempo, como quizá unas 10, 9 personas, muy poco. No te alcanza para comida y calefacción. ¿Ya? ¿Lo dejas pasar o no? Porque a ti no te va a afectar. Pero tú sabes que la persona es una mala persona a pesar de que tiene todos los papeles correctos. Ya. Y también te pasa el caso al revés. Dejas pasar
viene una pareja, el primero pasa y la segunda persona no tiene los papeles. Y lo quieres dejar pasar, ¿Quieres? pero no tiene los papeles. Exacto. ¿Y ahí cómo te premia el juego? ¿Como por cantidad de gente que dejas pasar nomás? ¿O cómo te castiga? Sí, por eso, nunca hay un juicio moral, pero siempre hay un juicio en el sentido de si los papeles estaban en orden y los dejaste pasar, bien, y te pagamos. Si los papeles no están en orden y los dejaste pasar, creo que te van como dando una calificación que si baja mucho, pierdes. Ya. Entonces, también ahí tienes ese tema. Interesante, lo voy a revisitar ese juego porque me acuerdo que tú lo jugabas como en el Play, ¿o no? En el computador, pero está para el iPad también. Y lo he visto, creo que está para el iPhone. Sí. Sí, que tengo ganas de bajarlo y un poco jugar ratito, sí. Al final del día esos juegos son raros. Sí, no, es muy raro encontrar algo que esté tan bien hecho y que te haga realmente pensar como, ok, ¿qué es lo que creo que tengo que hacer ahora? ¿Es con tiempo el juego? ¿Como que te va presionando? Te va presionando. Ya. Sí, te va presionando. A mí me da un estrés enorme, no lo jugaría de nuevo. Pero volviendo a lo que dices, sí, siento que es entretenido el pensarlo en hacer el ejercicio de pensar estas cosas en el día a día, porque muchas veces uno se empieza a conocer más. Empiezas a conocer más cuando dices como, ¿por qué a mí esto en particular me molesta? Por ejemplo, tú ves una noticia de político de X partido hizo una cosa y ves que hay un grupo de personas que dicen, no, esto es una inmoralidad, y los otros dicen, no es una inmoralidad, es justificable. Pensar, a ver, ¿qué es lo que yo pienso y por qué lo pienso? Creo que es importante, especialmente hoy en día con cómo está la política. Que tú puedas decir como, ok, creo que es correcto e incorrecto, ¿por el partido o por la acción en sí misma? Dentro de eso, no sé a ti cuál de los tres pilares te pasa más que tú dirías como que te hace más sentido usar en tu día a día, como ahora que estás hablando de, ok, voy a pensar esto en mi día a día. ¿Cuál tú usarías más? ¿Cachai que el segundo, que es el utilitarismo, no, perdón, es el tercero, El tercero es el utilitarismo. Que lo vemos después de Kant, tuve una oportunidad esta semana de usarlo. Fue muy curioso. Resulta que, mira qué interesante el caso, porque es un caso totalmente real. En clases me tocó hablar de las expropiaciones, ¿ya? Como concepto, cómo se regulan, etc. Y a propósito de eso, les puse el siguiente dilema, y ahí juguémoslo nosotros acá en vivo con toda la gente escuchando. ¿O no? Esta es la situación, ¿qué opináis? Y discutamos. En Chile, cosa totalmente real, existen ciertos sectores que son terrenos privados que han sido tomados por un grupo de personas que no eran los dueños y se pusieron a vivir ahí. Son las que en Chile llamamos las tomas ilegales. Entonces, esto se ha llevado a un extremo donde eran terrenos donde hoy viven 10.000 personas y están urbanizados y tienen calles y tienen cableado eléctrico y son verdaderamente ciudades. ¿En serio? Entonces, en ese contexto, la pregunta del millón era, ¿estamos o no de acuerdo con que, por ejemplo, tenemos que privarle al privado, que era dueño de ese terreno, del terreno porque él es uno y los otros son 1.000 personas que viven en ese pedazo de tierra? Claro. El beneficio de privar a una persona de su propia propiedad versus el beneficio de 1.000 personas viviendo ahí. Y sobre todo, pongámosle un poquitito más de dificultad al ejemplo, y que esas personas son muy pobres, todas, y este dueño de este super terreno es muy rico. Claro, o sea, yo ahí lo diría como, porque una de las preguntas haría es también, ok, ¿qué estaba haciendo el dueño del terreno con el terreno? Ya. Esa es una pregunta que yo haría porque también está el tema de, oye, me tomaron mi terreno, ¿qué estás haciendo con eso? Nada. Bueno, que ese argumento que estás dando tú fue el que se usó en la reforma agraria chilena por el Partido Comunista Chileno para la gente que era dueña de terrenos y decían, es que no lo estás usando, por lo tanto te lo vamos a quitar. Claro. Entonces, es entretenido porque en el libro te tiran el típico problema del trolley, que se dobla. Pero este es un problema de verdad, real, que está pasando esta semana en este país y que en realidad no es tan sencillo porque aquí cuando lo analizamos con los alumnos, tiene muchas aristas. Sí, es que por eso quería partir haciendo una pregunta, porque... y resolvámosla. Esos dueños de esos terrenos, no estaban haciendo nada con el terreno. Estaba vacío,
para, teóricamente, hacer un loteo para eventualmente vender unas casas. Ya. Entonces, No lo estaba usando, pero al mismo tiempo tenía un propósito que se iba a usar. tenía el proyecto de un loteo residencial. Claro. Entonces, yo creo que hay varias cosas que, por ejemplo, aquí se mezclan. Por ejemplo, primer elemento de la discusión. Porque duda ahí también. Estamos hablando en la discusión de que la persona debe o no debe ser compensada por el terreno. Es que vamos para allá. Ya. Primero está el problema de cuál es el derecho que se está afectando aquí. Claro. ¿Qué tiene esta persona? Y el derecho concreto es derecho de propiedad. Tiene propiedad sobre esa cosa. Segundo elemento que se está considerando acá es el beneficio de una persona sobre esa propiedad versus el beneficio de muchas personas sobre esa propiedad. Tercero, la utilidad, lo que tú estás diciendo. Oye, esto lo estábamos usando porque lo queremos usar para un futuro desarrollo inmobiliario o estaba totalmente tirado. ¿Cuál es la diferencia? Cuarto, en el evento de que digamos que es correcto dejar a esta persona sin su terreno, ¿debemos o no compensar? Y la pregunta más importante, ¿cuánto? Claro. Entonces, con todas esas cosas, viene también una última patita tal vez del análisis, que se llama la certeza. Porque si tú eres dueño de un terreno y no tienes certeza que el ordenamiento que hay en un país te protege esa propiedad, ¿te comprarías un terreno? Claro. ¿Tienes certeza sobre tus cosas? Entonces, vamos por partes. Sí, la otra pregunta que haría también es, ¿cuál es la dimensión de tiempo? ¿Ya? Porque si estamos hablando de, oye, yo tenía mi terreno... Periodo de 10 años más o menos. Claro, es que yo estoy pensando, oye, yo tenía un terreno y llegó una toma. Y yo no hice nada durante 10 años, al punto que se urbanizó. Ahí también me empieza a sonar un poco extraño que el por qué no hiciste nada para defender tu derecho por tanto tiempo que llegamos al punto de urbanización. Ahí me gustaría saber también la respuesta. Yo tengo el contexto. Entonces, el contexto es que sí, demandó varias veces diciendo hay que echarlos a todos. Y ahí está la gran polémica, porque hace no mucho salieron fallos de la Corte Suprema diciendo hay que echarlos a todos. El problema es que vas a desplazar a 1.000, 2.000, 10.000 personas de un lugar. ¿A dónde las metemos? Claro. Entonces, vamos por partes. Creo que la primera parte que es muy entretenida de esta conversación es, ok, tenemos el terreno. Y aquí pregunta para ti, Pedro. ¿Cuál es el derecho que está siendo afectado? O sea, la propiedad privada. Ya, la pregunta es, ¿la propiedad privada o el particular es más importante? Y aquí se utiliza otro nombre, sobre la utilidad pública que pudiese tener eso. Claro. Porque ¿Qué opinas? Porque, a ver, si lo entiendo bien, estaría el tema de que la gente que está viviendo ahí, claro, no compró el terreno, pero es la que lo está usando, está viviendo ahí. Entonces, sí. Uno puede decir como, ¿tú eres dueño del terreno porque lo compraste o porque estás viviendo en el terreno? Y aquí es derechamente una toma ilegal. Es personas que rompieron la reja, entraron y pusieron su casa. Sí. ¿Me repites la pregunta? Entonces la pregunta es, ¿cuál pesa más? ¿Cuál tenemos que proteger más? ¿La propiedad privada del individuo o la utilidad pública que hace terreno a un grupo importante de personas? El dilema que ahí yo encuentro es que, para usar un poco el tema de... El lenguaje del libro. El lenguaje del libro. Si lo pienso en el sentido utilitario, diría como la mayor cantidad de felicidad sería otorgándole vivienda a las 10.000 personas. Pero también utilizando el punto del capítulo anterior de Kant, que habla de piensa que esto puede ser una máxima como filosófica. Es un imperativo categórico. Imperativo categórico, gracias por la palabra. Está el tema de que digo como, ok, yo quiero que no se respete el derecho a la propiedad. Ahí en caso, pero porque creo que estamos hablando de... Pero, creo que es importante que le cuentes a la gente qué es el imperativo categórico, porque si no, no están entendiendo lo que dijiste. El imperativo categórico que venía de Kant era, oye, hazte la pregunta de que si esta regla tú crees que puede ser utilizada por todas las personas o no. Porque si todas las personas pueden utilizar esta regla, entonces se convierte en lo que él dominaba como imperativo categórico. Esto es bueno universalmente. Entonces, en el ejemplo, el imperativo categórico sería,
si no respetamos el derecho de propiedad de este particular y se lo damos a todas las personas, ¿queremos que eso se vuelva una regla universal que se siga en todos los casos en nuestra sociedad o no? Claro, porque en este caso es fácil, desde la perspectiva utilitaria, decir, mira, tú quieres que maximizar la felicidad, así que vamos por las 10.000 personas. Pero si crees que eso puede ser una regla universal o no, tú tienes el tema de que dices, ok, quiero que sea universalmente que alguien pueda ir tomarse un terreno, en el sentido de que una persona puede tener su casa y alguien va, entra al jardín y pone una casa en el jardín. Que ahí es donde tú puedes decir, claro, en este caso, nuestra tendencia es a proteger al desprotegido, personas de escasos recursos, contra una persona de muchos recursos. Pero esa nueva norma protegería a una persona de escasos recursos frente a una situación similar. Y ni siquiera solo de escasos recursos, una Claro, persona normal, cualquiera. Una persona cualquiera, pero quería ponerlo esa perspectiva también. O sea, ahí la respuesta es, depende. Claro. Depende cuál es tu postura. Y esa es una cosa que he intentado transmitirle a mis alumnos, de que en el colegio, en la universidad, muchas veces se te enseña de que los problemas tienen una solución. Te dicen, ¿cuánto es el valor de X? El valor de X es 2. Claro. Y te hacen pensar, sobre todo en las pruebas de admisión a la universidad, de que si tú tienes un título con un enunciado, una pregunta, y 5 alternativas, hay una correcta y todas las otras están malas. Claro. El problema está en que en la vida real las cosas no tienen una solución. No. Entonces, en este caso en particular, ¿debemos o no privilegiar la propiedad sobre la propiedad pública o la utilidad pública? La respuesta es, depende. Depende cuál es tu corriente filosófica. Si tú eres una persona que está siguiendo el utilitarismo, es decir, el bienestar de la mayoría de las personas por sobre la de un particular, pareciera ser razonable de que le dejemos la propiedad de este individuo a toda esa gente. Por el otro lado, si eres kantiano y dice, oye, ¿podemos universalizar la idea de que cualquier persona que se toma un terreno se lo puede quedar? La respuesta probablemente sea no. Claro. Porque no queremos que eso sea una regla, porque en este caso en particular suena relativamente bien, sí, pero en muchos otros no suena bien. Exacto. Entonces, en ese contexto es muy entretenida esa primera parte de la pelea. Pero después viene la segunda pelea, por ejemplo. Pregunto para ti, Pedro. ¿Cómo se mueve? Y déjame decir solo una cosa antes de que sigas, que si es que parece que estoy evitando dar una respuesta concreta, es porque de verdad lo estoy pensando mucho y no siento que tengo una respuesta concreta. Perfecto, y esa es la gracia de estos juegos como filosóficos, morales. Sí. Segunda parte de la pregunta. ¿Cómo entra la certeza y cómo se vería afectado la certeza en un país si es que permitimos o no permitimos esto? Entonces la pregunta es, si no dejamos que las personas que se tomen el terreno y las sacamos a todas, ¿cómo afecta eso la certeza dentro de un país? Que la ley sea respetada y sea aplicada, diría que sube la certeza, porque la ley finalmente lo que hace es poner por escrito de la forma menos incierta posible las consecuencias de ciertas acciones. Uh-huh. O sea, así lo respondo intuitivamente. Santiago es el que estudio Derecho, yo estudio Comercial. Pero más allá de eso, esto sí. es filosofía, es pensar, todo. Sí. Aquí la probable respuesta, y esto es un poquito más objetivo, es que en un sistema donde tú lo que haces es no respetar la propiedad privada, suele darse mucha incerteza jurídica. Claro. ¿Por qué? Porque tú sabes que en cualquier minuto alguien puede venir y sacarte lo tuyo. Eso, a su vez, trae un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que es que todos los incentivos que tiene un particular a hacer cosas bajan. ¿Por qué? Porque si tú eres un inversionista, un extranjero, un europeo, quieres venir a invertir a Chile y comprarte un terreno grande y hacer un parque eólico, por ejemplo. Ah, qué lindo, ya. ¿Y cuánto vale esto? 100 millones de dólares. Ya, estupendo. Voy llegando a Chile y de repente me encuentro con la lógica de que de repente puede ser que ese terreno que me iba a comprar se lo pueden tomar. Y si se lo toman, ya no le puedo poner mi parque eólico. Bueno, incluso sin ir a esos ejemplos de inversión pública o extranjera. Recuerdo mucho cuando veíamos, creo que era el libro sobre el manual del dictador, que hablaba de la importancia del nivel de confianza en los distintos países, como cuando tú tenías cuando había más confianza, que por ejemplo las personas pagaban los créditos, las instituciones se hacían más fuertes, se respetaban más, versus los países donde había muy baja confianza. Entonces, oye, si tú quieres pedir plata, tienes que pedírselo a un familiar solamente.
porque no hay transacciones públicas de ningún tipo, porque nadie cree en nadie. Y eso yo también lo veo como un problema, pero alejándonos un poco de quizás del ejemplo que tú diste. Ahora, este tema de la certeza tiene una contrapartida. ¿O no? Y la contrapartida interesante, filosófica, es el tiempo, lo que tú dijiste. ¿Hay alguna diferencia, pregunto para ti, Pedro, ¿hay alguna diferencia si yo te hubiera cambiado el caso ligeramente y te dijera, es lo mismo que las tomas partieron en los últimos 10 años a que las tomas partieron hace 60 años atrás? Yo te diría que hay una diferencia ¿Cuál? en lo que también te preguntaba, si tú hiciste algo al respecto para cambiar la situación, prevenirla, eh, porque aún hay un punto donde como que básicamente está diciendo como que lo entregaste por tu negligencia. Podría decirse una cosa así. No tengo el vocabulario para ponerlo en palabras, pero por ejemplo, yo sé que frente a un mall que hay acá en Chile hay un terreno vacío que se vendió bajo la ley de la época en particular para que se construyera un edificio bastante grande y después cambió esa ley. Y no se podían construir edificios tan grandes. Y el dueño de ese terreno está diciendo, yo compré el terreno cuando estaba la primera ley, déjeme construir mi edificio grande. Y la contraparte dice, usted no ha hecho nada en 20 años con ese terreno como para que nosotros respetemos el primer acuerdo. E incluso yo sé que dentro de ese juicio se usaron imágenes de Google. Sí, de Google Maps, como de Google Earth, para mostrar como, mira, este es el terreno hace 30 años, 20 años, usted no hizo nada. Ahora, dándole este problema, este vuelco filosófico que no está acá, pero que es parte de lo que hemos venido como conversando, es como, hasta la siguiente pregunta, Pedro. Ok, tú sabes que intuitivamente hay una especie de diferencia, por lo menos a nivel intuitivo, entre no hiciste nada en 10 años y versus no hiciste nada en 60 años. Claro. Pero ahora extremémoslo. ¿Y qué pasa si es que en realidad hace 100 años atrás, cuando tú compraste el terreno, tu bisabuelo lo compró, en realidad nunca lo pagó? Es decir, lo adquirió, firmó los papeles, pero nunca mandó el cofre con oro para comprarlo. Entonces no lo pagaste. Entonces no lo pagué. Pregunta, ¿el terreno es tuyo? O sea, no lo has pagado. Y el acuerdo es que si lo pagaste, eres dueño en un sistema donde podemos transar terrenos de esa forma. Pero aquí hay un problema. El problema es el tiempo. Han pasado 100 años. ¿De quién es ese terreno? Yo me imagino que vuelve al Estado. Que por lo que entiendo, si uno habla dentro de un país, el Estado es dueño de un terreno y lo que hace es que uno puede pagar por un terreno. Ya, podría ser una lógica. El problema está en que ese concepto, imaginémoslo ahora, saquémoslo del mundo de los terrenos y pensémoslo de otra forma. El mismo concepto. Yo te compré a ti, Pedro, ¿qué podría ser? Un cuadro hace 25 años atrás. Y yo digo que te lo pagué y tú dices que no me lo pagaste. Pero nadie se acuerda muy bien de quién es el cuadro. El mismo concepto. Sí. Pagué o no pagué, tengo la duda, han pasado muchos años. Ahí trataría de buscar sentirme, por ejemplo, ¿qué pasó con el cuadro? Lo tengo yo, tú me lo pasaste. Yo te lo pasé. Y lo tengo yo hace 25 años colgado en mi muralla. Y yo hoy día digo que no te lo... Que no recibiste nunca el pago. Y yo digo, no, pues si yo te lo pagué. Me levanto la pregunta de ¿por qué han pasado 25 años y recién ahora estamos hablando de un no pago? Entonces, este problema es muy habitual y es milenario. Sí, bueno, el problema es, ¿qué pasa cuando pasa mucho tiempo y tú no haces nada de inacción? Y eso está regulado a nivel mundial con un concepto que se llama la prescripción. Sí, eso te iba a decir que eso sí lo he escuchado, de que hasta cierto punto, si pasó algo, pasó tanto tiempo que dices como, ok, pasó la agua bajo el río. Ya, la prescripción tiene dos aristas o dos versiones, si quisiera. Por un lado, tenéis el área de yo me quedé con tu cuadro
que han pasado 25 años, lo adquiero por el paso del tiempo versus tu inacción. Prescripción adquisitiva. Pero a la vez, por el otro lado, la contraparte de eso es, yo te debía pagar a ti, ¿no es cierto? Pero han pasado 25 años y esa obligación se extinguió. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. Porque de lo contrario, ¿qué evitaría que tú, Pedro, me dijeras, oye, pero es que en realidad estos terrenos que están aquí, que tú los adquiriste hace 100 años atrás, en realidad nunca los pagaste? Claro. Bueno, podríamos hacer ese ejercicio intelectual hacia todas las compras del pasado de la historia de la humanidad. Claro. Nunca pararíamos. Podríamos decir hace 600 años atrás, cuando los españoles llegaron a América, en realidad no hicieron correctamente este traspaso. Y por lo tanto, es injusto que tú siquiera seas dueño de este pedazo. Bueno, es un poco eso donde eventualmente muchas de estas cosas de propiedad, como quién es el dueño de qué, bajan hasta la ley del garrote más fuerte. Probablemente, pero en el mundo legal moderno tiene un límite. Y ese límite normalmente son 10 años. Ya. 10 años para atrás, hay algunas excepciones, Sí. los abogados podrán pelar todo lo que quieran, pero la regla general, 10 años para atrás. Si algo ya pasó hace 10 años y no alegaste hace 10 años, como dicen, pasó. Porque eso, de hecho, volviendo acá al libro un poco, el acuerdo que se generó, y acá me sumo a lo que hablan del contractualismo, como de, nosotros nos ponemos a hablar de cuáles van a ser las normas, las leyes, y cuáles son las que finalmente acordamos que van a respetarse, porque a todos nos parecen sensatas. Porque yo creo que también a todos nos parece sensato que hayan ciertas cosas con fecha de expiración. Pero está hecho por el problema de la certidumbre. Porque de lo contrario, yo te podría estar alegando a ti que algo no hizo tu abuelo. Claro. Y ahí también viene una segunda pregunta. O tercera o cuarta, ya no sé cuál. Vamos como en varias. Otra pregunta adicional, y pregunta a ti, Pedro. ¿Y si el que no pagó no fuiste tú? Fue tu abuelo. ¿Tú deberías pagarlo? Yo diría que si yo quiero hoy ser dueño de esas cosas, diría que sí. Pero han pasado 50 años. Pero en esos 50 años, claro, que ahí está el tema de, ¿yo sabía o yo estaba ejerciendo el derecho de ser el dueño? La gran mayoría de las veces, en todas las cosas sí, estáis viviendo la cosa, la gran mayoría de las veces el problema es que nunca está claro. El problema es que yo digo que tú no me pagaste y tú dices que sí. Claro. La gran mayoría de las veces es así. Sí. Nunca es evidente que no pagaste. La pregunta es, y esto tiene un nombre, ¿tienes una deuda histórica? Oh, la deuda histórica. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Tenés una deuda histórica? ¿Tenemos que pagarle a los indígenas que ocupaban esta ciudad que es donde vivimos antes de nosotros? Y ellos tienen que pagarle a los que ellos movieron. Claro. Y ellos tienen que pagarle a los que ellos movieron. Porque rara vez un lugar ha sido usado por solamente una tribu durante milenios. Sí. No, siempre está el tema de quién es el dueño de este terreno y por qué. Y bueno, ahí nos podemos meter en todos los enredos del mundo. Hay un montón de peleas. Y volviendo y cerrando entonces la discusión inicial de ¿debemos o no dejar que las personas se tomen el terreno? La respuesta es depende. Y depende cuáles son tu set de filosofías a las cuales adscribes. Por lo general, una vinada un poquitito más, y ni siquiera salgámonos de lo político, porque esto también, un análisis completo también tendría que mirarlo desde el punto de vista político. Pero netamente desde el punto de vista moral o ético, tendríamos que ver cuál es la corriente filosófica ética que estamos siguiendo para poder responder. Entonces, es muy interesante porque este caso real, que no es el que presenta el libro, que es un caso teórico, te muestra un poco que lamentablemente una movida en términos de yo voy a tomar la decisión de irme por este camino, tiene una repercusión muy importante en muchos otros aristas generales. Y el gran problema que está teniendo este caso, que yo creo que tú nunca lo hayas escuchado porque no es mucho las noticias chilenas, pero que es un tema que lleva por lo menos 4 o 5 meses en todos los diarios, es... Me entero de los titulares gracias a ciertas cosas, pero
pero Por lo probablemente no lo general haya no me ha visto. llegado esto, pero me enteré que se murieron 3 personas en un accidente de auto, así que... El punto es, esto tiene muchas repercusiones porque a su vez los políticos de los distintos lados del país Sí. están con distintas posturas respecto a esto. Por regla general, la pregunta es, chuta, ¿qué haría yo? Y el ¿qué haría yo? Hay que volver a lo que le decía a mis alumnos de no me respondas con tu intuición o lo que te parece. No, argumentame. Sí. Y aquí le hemos dado a toda nuestra querida audiencia de Elemental Podcast a lo menos 3 corrientes filosóficas para poder responder esto. La corriente básicamente de Aristóteles, la de Kant y la de Stuart Mill y los utilitaristas en adelante. Claro. Ya hablamos un poco del contractualismo. Contractualismo, lamentablemente, en el libro no lo profundiza muy bien No. y el autor está equivocado en términos de que el autor piensa que el contractualismo es mucho más moderno en circunstancias que es mucho más viejo. Hay hartos contractualistas anteriores al que él cita. Bueno, ahí tenemos que culpar a Tom, que era el filósofo que fue el asesor del libro. Sí, porque el mismo lo decía. el contractualismo en particular en el mundo de las leyes se usa mucho, Ya. porque el contractualismo normalmente va asociado a la idea de las constituciones. ¿Por qué tenemos claro. una constitución? ¿Por qué los países toman la decisión de todos juntos hacer un papelito de 50 páginas que toma las decisiones más importantes del país? Contractualismo, hay un montón de cuestiones. Okay. Pero en fin, una cosa que sí creo que me llamó mucho la atención y me quería, antes de que avanzara ahí, en el capítulo 4 hablan del concepto del Ubuntu. Sí, lo quería mencionar, no quería avanzar todavía. Me quería detener ahí porque Ubuntu yo lo conocía como un sistema operativo, parte ahí de los Linux, que le habían puesto ese nombre, Claro. Ubuntu, que yo lo tuve en su minuto, pero nunca había visto lo bonito que es el concepto. Tal vez ahí podemos contar un poco, pero el Ubuntu, que es un concepto africano, dice, o lo define un autor sudafricano que se llama Johan Brudik, dice, el Ubuntu es una visión del mundo africana, ancestral y comprensiva, basada en los valores de una profunda humanidad, el cuidado, el compartir, el respeto, la compasión y otros valores asociados que aseguran una vida comunitaria humana, feliz y de calidad en el espíritu de la familia. Precioso, precioso. Muy Nunca había visto esto, lo encontré maravilloso. Sí. Creo que eso se da mucho en todo el contexto que vemos donde hablamos mucho de las filosofías como más, de forma más individual del individuo. Por ejemplo, Aristóteles es el individuo busca perfeccionarse, o incluso otros filósofos occidentales famosos como, yo pienso, por lo tanto yo existo. En cambio acá es mucho más de nosotros, de la comunidad, el colectivismo, que encuentro que cuando partes de una mirada más colectiva, como puntapié inicial, las ramificaciones son gigantes. Sí. Son muy, muy grandes porque también el libro lo ve más adelante como una filosofía que es el extremo de individualista. Y que lamentablemente en Gringolandia hoy en día la está rompiendo. No la está rompiendo, pero hay gente que por alguna razón la sigue. Que es impresionante porque finalmente te da cosmovisiones totalmente distintas a un nivel fundamental. De que tú digas como, ok, lo más importante voy a ser yo y todo parte desde mi persona, o yo siempre soy parte de un colectivo. Entonces, yo afecto al colectivo como el colectivo me afecta a mí. Que a mi parecer se acerca más a la realidad, en cómo el mundo, si bien vivimos nuestras vidas de forma muy individual, yo soy un cerebro en un solo cráneo, estamos interconectados por nuestros lazos familiares, de amistad, de que simplemente, oye, todos en este país respetamos las mismas leyes del tráfico, por lo tanto puedo estar tranquilo de que no me atropellen si cruzo una luz roja. Obviamente puede pasar, pero creo que se entiende el punto, ¿no? No sé, a ti con qué lo asociaste más cuando lo leíste. O sea, creo que afortunadamente he tenido la posibilidad de exponerme mucho al pensamiento oriental, donde es mucho más habitual esto, donde se piensa desde el colectivo. Y a mí me llamó mucho la atención, a propósito de cuando el autor hablaba del Ubuntu, que ha citado a otro filósofo, que era el keniata John Mbiti, que decía una cosa que realmente cuando leí la frase quedé como, oh, qué verdad. Y decía, una persona no puede existir sola.
tiene que, si quiere ser saludable, vivir, ser feliz, comer, no puede hacerlo sola. Y me quedé, me quedé totalmente pensando en mí mismo. Fue como, nunca me había dado cuenta o no me había sentado a pensar de que yo solo, en una isla, me muero muy rápido. Sí. Y hoy, el hecho de que me estén escuchando, de que tenga esta tacita y pueda tomar algo, de que haya almorzado ayer, Claro. depende de otros seres humanos, no de mí. Claro. Y nunca le había puesto como... Es obvio que tenemos que pensar como en una comunidad o como un todo, en un colectivo, porque no podemos no hacerlo así. Sí. Es totalmente ridículo pensar que una persona puede llegar a ser feliz sola. No puede ser, porque no, es obvio. Condiciones para ser feliz: comer, dormir, no morirte de calor. Ok. ¿Y cómo logras comer en una sociedad moderna? Con comunidad. Solo no lo haces. Sí, la comida no llega solo al supermercado. Y también hay tantas cosas, tantos ejemplos de la importancia de otras personas en nuestra propia vida, que realmente a mí, por eso me gustó la parte que hablaba de esta otra filosofía que es como 100% individualista, porque la encuentro ridícula. La encuentro realmente ridícula. Es el tipo de pensamiento que solo puede venir de alguien que piensa que ha sido extraordinario y que se merece lo extraordinario, normalmente. No es algo que tenga un suficiente autoconocimiento como para entender lo dependiente que eres de otras personas. ¿Sí? En ese sentido las encuentro como ingenuas, como, compadre, tú te das cuenta de cuántas personas dependes. Y es que a nivel tan básico, si es una cuestión como... Es ridícula. Mirémonos en este mismo instante. Esta bolera no la hice yo. Este micrófono no lo hice yo. Este iPad no lo hice yo. Esta mesa no la hice yo. Yo no hice el cultivo de mi comida. Yo no trasladé el agua hasta este vaso. Yo no hice esta taza. Yo no hice ese hecho. Sí. Yo no he hecho nada. Si nada de todo esto podría hacerlo yo. Entonces es como, date cuenta que todo lo que haces, literal, todo lo que haces fuera de tu cuerpo mismo, tiene algo de comunidad. Sí. Y lo encontré, pero fascinante, como, wow, wow. Ahora, también a sola vez nos lleva a las siguientes preguntas del libro de, ok, por ejemplo, el autor le pasó una anécdota que encontré chistosa. Estaba su señora, había otro auto en el tránsito, lo topó al del frente un poquitito. Ok, la persona se bajó, le dijo, ya parece que no pasó nada, se separaron. Después le llegó un mensaje a la señora diciéndole, debido al choque que tú me hiciste, tengo que reemplazar todo el parachoque completo y te cobro la cuestión. Entonces el autor hace una cuestión media extraña, que es que va y le dice, ya, de acuerdo, pero no estoy dispuesto a pagarte... Eran como casi $900. No estoy dispuesto a pagarte esto porque yo te topé un poquitito, no meritaba cambiar el parachoque completo, pero estoy dispuesto a hacer lo siguiente. Si es que tú aceptas que yo no te pague esta cantidad ridícula de plata, yo la voy a tomar y la voy a donar por una causa benéfica. Sí, que ahí era justo el huracán Katrina. Entonces ahí te da otra pregunta de, ok, ya sí, somos comunidad, todo lo que queráis, pero ¿hasta qué punto tenemos que darle a la comunidad? ¿Qué punto ya es lo individual versus lo grupal? Y también lo que pasaba en ese caso particular era que él decía, yo le estoy dando a él a escoger entre ser preocupado por él o darle a la comunidad. Sí. Y entonces era un tema de, espera, ¿por qué yo te estoy forzando a ti a tomar esta decisión ética? Donde más encima es merecedor que si es que si te tuviste que cambiar el parachoque, que te lo compensen. Exacto. Entonces ahí se mete un poco en este tema que me gusta mucho, que se mete más en la segunda parte y la tercera parte del libro, de la importancia también de entender un poco lo complicada que puede ser la vida, donde hay tantas variables, que es difícil encontrar situaciones como absolutas y que tú como persona no puedes estar pensando en que vas a perseguir el perfeccionismo ético, donde siempre somos la persona más virtuosa y más ética y nunca nos vamos a equivocar, especialmente cuando de repente nosotros tomamos una decisión pensando una cosa y las consecuencias son otras. Tocaba el tema del el consecuencialismo, donde lo único que importa son las consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando yo no sé las consecuencias? Yo
ayudo a alguien en la calle. Perfecto. Oye, después esa persona es un asesino en serie. Es como, de hecho, esa es la premisa de la serie y el manga de Monster. Ya. Que un doctor, así parte de la historia, el doctor le llega un paciente, le llega un niño que le dispararon en la cabeza. Y él lo está operando y llegan otros doctores como, tienes que dejar de operar a este niño porque llegó el alcalde de la ciudad y tú tienes que operarlo porque eres el único que puede hacer esto. Y él dice, no, Ya estoy esperando a este niño. esperando, es mi deber ético salvarle la vida. Y claro, el alcalde muere y esto le arruina la carrera y 20 años después él se topa con este niño que el tipo es un sociópata asesino en serie. Ya. Y de ahí se desenvuelve la historia, pero parte un poco con ese dilema moral donde dice, yo hice lo correcto en esta situación y me están castigando. Eso no es justo. Ahí el problema es, nuevamente, la perfección. Él no tenía cómo saber también. No, y el problema es la perfección, Sí. que creo es un buen cierre del libro. Sí. El libro termina con una carta que le hace a sus, creo que esos son sus hijos, sus hijas, no me acuerdo. Le hace una carta a las hijas diciéndole, en resumen, para ser una buena persona ética tienes que hacer bla, bla, bla. Y termina con mucho énfasis en, también tienes que aceptar que para ser una buena persona vas a cometer muchos errores. Vas a intentar tomar una decisión ética, como salvar al niñito que resultó ser un asesino en serie, y aún así te vas a equivocar. Y en todo caso, ese caso es muy bueno, porque no sé si es un error moral. Porque ahí la pregunta es, ok, ¿cómo definimos a quién salvamos y a quién no? Claro. Y tal vez en ese caso es, entre comillas, tramposo porque estás ciego. En otras palabras, no tienes cómo saber. Pero la típica pregunta que yo he visto muchas veces que le pasa a mi señora que ha trabajado en urgencia de hospitales, como, ¿qué pasa si te llega el jefe de un grupo narcotraficante que tú sabes que es un asesino, sabes que es narcotraficante y sabes que viene baleado porque estaba en una pelea, en una riña de mafias, de narcotráfico? ¿Estás en el deber ético de salvarlo? Claro. Y ahí la pregunta es, chuta, ¿qué hago? Sí. El juramento hipocrático, que es el teóricamente bajo el cual se rigen los médicos, te dice que es bastante como objetivo, no lo podéis no salvar. Claro. El problema está en que, ¿es tan así? ¿Es lo correcto? Sí, especialmente cuando tú haces la pregunta después como, no solo consecuencialista, sino que también utilitarista de, oye, ¿yo tengo el deber de salvar a una persona que sé que va a causar daño? Que también es muy interesante, pero yo quería tocar justo antes de cerrar un tema que me gustó mucho, cuando se pone a hablar de está making, el capítulo 10 del sándwich que es moralmente problemático. Que no lo resumiste mucho, pero me gustó porque es una versión más como aterrizada, cotidiana, de muchas veces un fenómeno que encuentro que es muy real, de que no solo nos exigimos a nosotros ser éticos, pero también nos juzgamos entre nosotros dependiendo de cómo nos percibimos, de si tú eres una persona ética o no. Y eso es algo que yo veo mucho en Internet, donde tú tienes el tema de, tienes o una empresa o un autor de algo que tú dices es moralmente problemático. ¿Puedes tú disfrutar el producto que están haciendo si es que sabes, porque también a veces uno no sabe, pero si tú sabes que esta persona es moralmente problemática, ok, puedo disfrutarlo, puedo, por ejemplo, el creador de la serie Samurai X, el manga. Ya. Él fue arrestado por tener pornografía infantil. Ya. ¿Tú quieres comprar cosas de Samurai X sabiendo que esa plata se va a ir a él? Donde él es alguien que fue arrestado por tener pornografía infantil. O la versión como más dura de este mismo problema, que si bien ya es como, oye, me leo o no el manga, se puso muy de moda hace varios años atrás, que salieron a la luz varios como orígenes de descubrimientos científicos que se utilizaban en medicina, que salvaban vidas, etc. Y que muchos de ellos salieron de las torturas nazis de los centros de concentración. Entonces, ahí la pregunta es, chuta, ¿debiésemos
usar estos conocimientos ya que su origen está viciado? Claro. Que es la misma pregunta. Y que Pero creo que esa es como más grave. A mí me gustaba más esta que era como un poquito más relajada. ahí a mí me pasa una cosa muy loca, porque yo lo he llevado en mi vida personal a pasos aún más pequeños, Ya. y que son tal vez menos graves. Por ejemplo, tú me estás diciendo un abusador pornográfico, o sea, de menores, pornografía infantil, un nazi torturador de personas. Ya. Pero, por ejemplo, a mí me pasa hay un autor que se llama Benjamin Graham, que es el padre del análisis fundamental de las inversiones, el profesor de Warren Buffett, tremendo. O sea, Sí. si tú te gustan las inversiones, es un autor que leíste alguna vez en tu vida, sí o sí. La pregunta es, ¿qué me pasó cuando leí la biografía de Benjamin Graham? Que me di cuenta que él, como familiarmente hablando, era pésimo con su familia. Infiel, dejaba a los hijos tirados, todo mal. Entonces la pregunta es, chuta, los conocimientos de él, ¿me los quedo? ¿Son legítimos? ¿No son legítimos? Claro. Lo mismo me pasaba a veces con algunos autores, cantantes, que tú dices, oye, pero este gallo es un desastre, Sí. pero su música es muy buena. Claro. Separamos o no la obra. Y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo lo resolví? Es que ahí yo lo tomo un poco por caso a caso y me gustó como, si bien no está en tu resumen, él habla de dos casos, como uno, la persona en cuestión, que es problemática, está viva y puede cambiar, pero no lo quiere hacer. Uh-huh. Y el otro caso es, la persona, sabes que no puede cambiar porque está muerta. Ya. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, que me encanta, pero yo sé que Tolkien no es un ser humano perfecto. Hay muchas cosas que son reprochables. Pero hasta cierto punto puedo igual separar la obra y las cosas buenas de la obra y del autor, y también reconocer la mano del autor en las cosas malas que también tiene la obra y que tenía él. Mm. Entonces, uno empieza a ver cómo puedes segmentar esto para ir entendiéndolo, y también siento que, y por eso me gustó esta parte, porque siento que a veces hacemos una crítica moral de el consumidor de esto a la luz de lo que consume, y nos exigimos a nosotros como un nivel de perfeccionamiento moral también como extraordinario, como, oye, la típica, ¿cómo puede ser que te guste Michael Jackson cuando Michael Jackson era pedófilo? Y es como, bueno, creo que ni siquiera eso está comprobado, Creo que nunca lo condenaron. Creo que nunca lo condenaron, pero igual, es como eso de, ya, sí, yo sé eso, puedo compartir ese pensamiento, pero yo igual estoy disfrutando la música por razones separadas. ¿Caché que yo desde lo personal? Lo último que quería decir, siento que hay veces que hay dos cosas con las que quería decir respecto a este tema, y te quería preguntar. Yo siento que hay veces que uno puede ver como la influencia del autor en la obra, y otras veces la puedes separar un poco más, como para decir que, sabes que no es tan importante el origen, pero después está este tema de separarnos un poco nosotros de las cosas, en el sentido de que, oye, que a ti te guste, no sé, Michael Jackson, no significa que tú eres una persona que está de acuerdo con absolutamente todo lo que hizo Michael Jackson, y yo te puedo juzgar moralmente por eso. Sí. Entonces, no sé a ti qué te pareció, especialmente ahora que tú y yo estamos en este mundo de internet y de redes sociales, donde se espera una opinión de todo, y hay veces que no puedes tener opinión de todo. A mí lo que me pasa concreto es que, por regla general, tiendo a separar la obra del artista, porque muchas veces me pasa que es muy difícil encontrar una cosa, en general, que haya sido producida por alguien intachable moralmente. Todos nos equivocamos. Y sí, hay distintos grados de equivocación, Sí. eso lo vamos a convenir, estamos de acuerdo, pero aún así hay cosas que son maravillosas, que se construyeron sobre cimientos muy cuestionables. Sin ir más lejos, la democracia se construyó por un grupo de personas con esclavos. Sí. Literal. Entonces, ok, sí, me encanta la democracia como sistema para el mundo, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo que hayan esclavos. Entonces, sí, me pasa un poco que ahí hay que separar un poco, como tú decís, cuánto de la obra, perdón, del artista se ve en la obra y cómo lo influencia, porque hay muchas cosas donde no se ve. O sea, por ejemplo, yo pienso el autor hablaba mucho de los dueños de los bancos. Decía, oye, mira, estuve viendo y dándome cuenta que muchos de los dueños de los bancos son personas que donan
por causas por las cuales yo no estoy de acuerdo, o que son de un partido político con el cual yo no estoy de acuerdo. ¿Voy a dejar de usar bancos? ¿Es el banco en sí mismo algo reprochable? Y ahí yo creo que está la distinción. Sí. Porque si es que esa persona no trasladó eso que considero inmoral hacia el producto, yo no veo el problema. O sea, siendo súper fácil. O sea, ¿te has fijado que en Estados Unidos, acá en Chile no ocurre, pero en Estados Unidos hay muchas prisiones que tienen programas de inclusión laboral, donde tienes un asesino haciéndote una tacita y tú te compras la tacita, y que la tacita me la haya hecho un asesino no hace la tacita más buena, más mala, no es nada, es una tacita. Claro. Es que hay como dices, tienes casos donde, por ejemplo, el Hubble, el científico, es famoso por todos sus aportes a la astrofísica. El tipo parece que también era muy reprochable, y esto me acuerdo que lo decía Neil deGrasse Tyson, o sea, yo puedo separar a Hubble de que el tipo era un racista de su época. Ya. Porque su pensamiento filosófico no estaba en su conocimiento científico. A diferencia de, por ejemplo, la que no hemos mencionado de nombre, pero el objetivismo es una filosofía donde tú no puedes separar a la autora de la obra porque la autora ponía su pensamiento en la obra. Y los dos son malos. La autora se llama Ayn Rand. Vayan a buscarla. Jueguen Bioshock, y mejor. Eso es muy Pedro. Sí. Bueno, en definitiva, este libro a mí personalmente me entretuvo harto. Creo que entre medio ya como que me medio aburrí de los constantes chistes para poder explicar las cosas y me saltaba algunos párrafos, lo admito. Pero por lo general, a mí me pareció muy bueno. ¿A ti qué te pareció? A mí me gustó mucho, o sea, a mí, como digo, The Good Place es realmente una de mis series de televisión favoritas, así general, no solo por ser una buena sitcom, y por eso la recomiendo mucho, mucho, mucho. Entonces, un poco esperaba que me diera risa, pero me gustó también que hace entretenido un tema que en tantas ocasiones se hace tan árido. O sea, el libro, unas cosas que parte que me encantó cuando se reía de Hegel. Déjame buscar acá la palabra, pero decía como, mira, Hegel escribía tan complicado que, por favor, miren este párrafo. Y ponía acá una quote, esto, why are there things? Y lo voy a poner acá. Muéstralo en ese libro. Sí, creo que acá está más... aquí. Para que se den cuenta de como el nivel árido de lo que puede llegar a ser un escribir sobre filosofía y filosofía moral. Entonces creo que es importante el hacer estos acercamientos como, oye, hablemos de este tema de forma que todos entendamos, porque el aprender siempre es algo bueno y el pensar en estas cosas siempre nos ayuda realmente. Al final del día, este tipo de libros que tienen la gracia de que... ¿Lo pondrías en tu biblioteca? Sí, totalmente. O sea, ¿lo pondrías en tu velador? No, porque no soy un... no uso tan habitualmente estos conceptos. Te lo preguntaba especialmente porque tú por derecho ves muchas más cosas que se hacen preguntas filosóficas. Creo que lo vimos un poco hoy día. Para clases, sin ir más lejos, lo he usado. Pero lo que te decía que me encanta este tipo de libros es que hacen accesibles, lo que venías diciendo tú, autores que son profundamente enredados. O sea, la forma de escribir de muchos filósofos es tan árida que no dan ganas de aprenderlo. Es terrible. Sí, o sea, hay cosas que están mal escritas. Hay cosas que están escritas muy, muy enredadas porque las personas que le estaban pensando puede que hayan tenido pensamientos muy profundos, difíciles de expresar, pero el resultado final es que la escritura nadie la entiende. Sí, y que tienes cursos enteros de gente intentando traducir lo que dijo la persona. Exacto. Hay un arte en el escribir para ser entendido. Sí. Bueno, y con eso queremos irles dando las gracias a todos los que han venido a escucharnos una nueva vez en Elemental Podcast. Es el lugar donde les pedimos que nos den un emoji para que así nosotros sepamos que ustedes llegaron hasta el final. Quiero una nubecita. Sí, dejen una nubecita. Si ponen puras nubecitas en los comentarios, sabemos que ustedes son de ese grupo ultra fiel. Sí. Como por ejemplo Darwin, quien nos lo topamos en el cerro el día de ayer. Se acercó a nosotros, nos dijo que le había gustado mucho el podcast, así que si es que estás por ahí y llegaste a este punto del podcast, gracias por saludarnos. Siempre contentos de poder compartir con todas las personas que nos siguen, que son nuestros fans y todo.
Muchas gracias por habernos escuchado una nueva semana y que estén muy bien. Adiós. Adiós.